Entonces, en esta segunda parte vamos a ver un tema más conceptual de lo que es el proceso de transferencia de materia, donde una de las cosas importantes es el proceso de difusión. La difusión es un transporte molecular que ocurre cuando hay un gradiente de concentración, va de más concentrado a menos concentrado. ¿Ah? O tú impones una fuerza impulsora, que es el caso de la osmosis inversa. Porque la osmosis inversa tú mueves agua, fíjate, desde menos concentrado a menos concentrado. ¿Por qué? Porque estás imponiendo una fuerza impulsora que se llama presión osmótica. ¿Ok? El otro punto importante para entender en materia es el área interfacial. Entonces veíamos con el ejemplo recién acá, en el caso de secado spray. En el caso de secado spray yo genero gotas muy pequeñas, ¿ah? 1 micrón, 10 micrones, porque sí genero mucha superficie. No es lo mismo, mire, fíjese, una pelota así de este volado, que ese mismo volumen, 1 litro, en millones de esferas. Para hacerlo corto, el área superficial, escuchen bien, el área superficial, que son los metros cuadrados de superficie por volumen de lo que sea, partícula, líquido, gota, va a ser así: 6 fracción volumétrica dividido en diámetro. Va a ser la corta, 1 sobre diámetro. Esa es como la proporción. Si yo bajo a la mitad del diámetro, aumento el doble el área superficial. Ese es como el conteo. Si reduzco 100 veces el tamaño, aumento 100 veces el área interfacial. Y por tanto, aumenta 100 veces la transferencia de materia. Por tanto, ¿qué hacemos como ingeniero de proceso? Ingenierizamos, generamos superficie, siempre y cuando se pueda. ¿Ok? Es un concepto súper importante. El otro concepto tiene que ver con el mezclado. Y eso ustedes ya lo saben, de transferencia de calor. No es lo mismo, oye, me quemé un dedo, lo voy a dejar ahí, que hacer así, oye, voy a soplar el dedo. Porque ahí hago transporte por convección y mejora el coeficiente de transferencia de calor. ¿Sí? Y después me conviene más hacerlo así, cruzado, porque por cross flow, ¿cierto? Flujo cruzado, es más alto el coeficiente. Y eso lo vimos. ¿Dónde lo vimos eso? ¿Dónde lo vimos esto de cross flow y ese tipo de cosas recientemente en equipo? Benjamín Guarda, ¿dónde lo vimos eso? Hace memoria. ¿Qué cosa, profe? Que no escuché lo... Crossflow y ese tipo de cosas, ¿dónde lo vimos en contexto de transferencia de materia? ¿En qué equipo? Hicimos referencia a esto. Tiempo, ayuda, alguien le ayuda porque lo vimos. La torre de enfriamiento. Excelente, ¿cierto? ¿Y cuál era más eficiente? El crossflow. Exactamente. Y ya lo cacharon, se acordaron cuando vieron transferencia de calor, que tienen los deflectores, los tubos, y va la cosa subiendo y bajando, ¿cierto? Ya hicieron su déjà vu de transferencia de calor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, retomando, lo que importa es el coeficiente de difusión, es decir, como la velocidad de transferencia de una interfase a otra interfase. El área superficial, el área de contacto, el gradiente, lo que sea, puede ser un gradiente de concentración, gradiente de presión, ¿sí? Y estamos agregando otra cosa a la transferencia de materia, el mezclado. Mientras más mezclado, mejor. Entonces, lo que nosotros buscamos acá en todos estos procesos, a ver, ¿por qué queremos que sean más rápidos? A ver, ¿por qué nos interesa que sean más rápidos, Gabriela Vázquez? ¿Por qué me interesa meterle un ventilador y gastar energía? ¿Por qué quiero que sea más rápido? Para tener una mayor eficiencia, ¿Por qué quiero que sea más eficiente? Es un aspecto. porque el tiempo cuesta. No va por ahí, va porque hago equipos más chicos. ¿Me explico? Hago equipos más chicos. O sea, en un reactor donde estoy mezclando, si mezclo todo y espero hasta mañana que esté mezclado, mi capacidad de proceso va a ser, voy a inventar 1 metro cúbico al día. ¿Entiendes? Si le meto agitador y le meto mucha turbulencia, Reynolds, y está mezclado esto en media hora, inmediatamente mi capacidad de proceso 1 metro cúbico al día lo subí a 48 metros cúbicos al día. ¿Entendiste? Por el mismo precio. Sí. Entonces, por eso jugamos con esto mezclado y todo, para tener equipos más chicos. Si tengo equipos más chicos, o es más barato mi proceso, o aumento mi capacidad de proceso. Son siempre dos cosas. No siempre puedo aumentar la capacidad de proceso. Pero sí es importante cuando estoy a nivel del desarrollo de la ingeniería, me interesa que los equipos sean chicos. ¿Me cachaste, no? Por eso estamos jugando con eso. Eso es lo conceptual, eso es lo filosófico. ¿Están viendo la...? No, no están viendo nada. Voy a proyectar aquí. Esa creo que no. Esa es PPT. En esa estábamos. Estábamos en esa, ¿cierto? Y terminamos las membranas, ¿cierto? Entonces aquí repasando un poco Mira, fíjense, repasando un poco. Acá la
La fuerza impulsora es la presión, la diferencial de presión. ¿Mm? El área de transferencia sería que este rollo, por eso tengo aquí un tremendo rollo de 30 metros, porque lo que estoy buscando es área de contacto. ¿Me cacharon? Y tengo estos espaciadores aquí para que tengan un Reynolds. No siempre es muy bueno el Reynolds, porque si tengo un Reynolds muy alto, voy a tener voy a tener pérdida de carga. O sea, no puedo meter mucha velocidad. Entonces hay un compromiso entre el Reynolds, ¿cierto? Y el que yo necesito para hacer la transferencia de materia. ¿Mm? Entonces aquí lo que vamos a estudiar, esto es un experimento que, pucha, lo quiero buscar, esto es un video que hicimos hace tiempo atrás, hicimos un experimento de meter aquí con una tela azul de metileno, con unos tubos de ensayo con agua caliente, agua con sal y agua fría. Y ocurrieron cosas súper choras, y la gracia es que en el tiempo tú ves cómo va avanzando. Ese transporte que tú ves acá, ese nivel de líquido, ese azul de metileno, son moléculas azul de metileno que se van transportando. Y eso depende de las condiciones de esto. Entonces, ese transporte depende de la temperatura, ese transporte depende de la presencia de otros iones. Por ejemplo, ¿ok? Intuitivamente, la difusión Irene Larral, Irene, ¿está ahí, Irene? Intuitivamente, en el proceso de difusión, que es un transporte molecular, como ves en la foto, ¿me ayuda o no me ayuda la temperatura? No sé, yo creo que sí. Ayuda porque las moléculas se agitan. Entonces, siempre que suba un poquito la temperatura, va a aumentar la velocidad. De hecho, este tubo que está acá es con agua caliente, a los mismos tiempos. Es agua fría, mira, no pasó nada. Perdón, es No agua se fría. ve el puntero. De nuevo, esta agua caliente. No me acuerdo exactamente cuál es acá, pero lo voy a buscar. Ese sí, agua caliente. Se mezcla súper rápido. No es lo mismo, miren el experimento simple que van a hacer en su casa. Pescar una bolsa de té en agua tibia o en agua caliente. ¿Cuándo se tiñe más rápido? ¿Estamos claros, no? ¿Te quedó claro el ejemplo? Sí. Ya, aquí una cuestión operativa. En las plantas de osmosis, la tendencia es empezar a tomar un agua de una termoeléctrica que viene caliente, porque ahí tú subís el rendimiento y te sale más barato. Integrar plantas de osmosis, acuérdense de esto, lo vamos a ver. La integración de plantas termoeléctricas donde el agua enfriamiento viene tibia y alimenta una planta osmosis es más eficiente. ¿Y por qué? Porque la molécula de agua que pasa en el proceso osmosis y la membrana que acaban de ver hace 10 minutos mejora su difusión y reduce la viscosidad, porque son flujos, esto pasa en los flujos bajos, donde están regidos por la ecuación de Poiseuille. Y en la ecuación de Poiseuille es importante la viscosidad. ¿Estamos? Ya que estamos hablando de ecuaciones ya, fíjense que cuando hablemos de transporte de materia con mezclado, estos son sin mezclado, son difusional nomás, va a haber una relación súper importante de tamaño, longitud, y este U que es la velocidad. Y este es el Pecklet number. El Pecklet number es un número dimensional que me relaciona como el nivel de transferencia de materia que tú tienes. Es el Pecklet number. Y fíjense qué interesante. Yo lo podría expresar en función de esta unidad de dimensión, la velocidad con que está el fluido y el coeficiente de difusión, que vamos a mostrar que es el coeficiente de difusión, o la difusividad térmica. Si yo reordeno los parámetros, voy a quedar con el Reynolds. ¿Qué le estoy hablando? El mezclado, Reynolds, ¿cierto? En ambos lados. Y acá tengo el Schmidt number. ¿Cuál es el Schmidt number? ¿Cuál es el Schmidt number? ¿Se acuerdan? El Schmidt number relaciona el transporte convectivo por viscosidad con difusión. Y el Prandtl number, ¿se acuerdan del Prandtl number? Eso ustedes lo ven en transferencia de calor. El número de Prandtl, pasaron calor recién. ¿Qué relaciona el Prandtl number? La velocidad de difusión por la velocidad de difusión de calor. O sea, la momentum partido la de calor, ¿o no? Exactamente. Es la difusividad por momentum, que es mecánico, sobre la difusividad térmica. Y ahí está metido la conductividad térmica, se suspende la densidad. Y si tengo metida la densidad es porque tengo metida la difusividad térmica. Fíjense, difusividad térmica. ¿Por qué les cuento todo esto?
¿Qué me está diciendo? Oye, mira, qué raro, yo aquí llego al mismo número que está relacionado a transferencia de materia sin cachar todavía, pero lo puedo ver por transferencia de calor o lo puedo ver por transferencia de materia solo. ¿Qué me dice esto? Que si yo calculo un coeficiente de transferencia de calor, podría calcular un coeficiente de transferencia de materia, por la analogía. Y eso es lo que vamos a llegar. Y esto es una cosa así como también fundamental, es las leyes de la analogía. Puede llegar a eso. Y eso me va a servir para poder sacar datos de un secador rotatorio, fíjate, solamente con los parámetros de transferencia de calor, o un lecho fluidizado, o whatever, ¿cierto? O un proceso secado. Yo lo estudio, fíjate, un proceso secado donde hay transporte de agua por transferencia de materia, yo lo estudio como un proceso de transferencia de calor y aplico ecuaciones de analogía. ¿Estamos claros? ¿Sí? Fabián Pulgar, ¿estáis claro, no? Sí, profe. Ya, entonces ahora nos vamos a meter más en fenómenos de transporte, sabiendo que ya entendemos hartos de proceso, y entendiendo para dónde vamos. Aquí para dónde vamos, estamos para poder seleccionar equipos, poder hacer cálculo de velocidades, para ver los costos de los equipos, los tamaños de los tarros, seleccionar tecnología, o inventar equipos. Mira lo que le estoy diciendo, inventar equipos. Ahí apareció Gabriela. Gabriela Vázquez, ¿tú me crees que estoy hablando de inventar equipos? Sí, profe, sí le creo. Ya, mira, hay un equipo que inventamos, que es tracción por solvente, que ustedes ya vieron. Escuchen bien. Inventamos un aparato, de hecho se creó una compañía con un ex alumno de la Universidad Católica del Norte, él tiene una empresa, para hacer extracción por solventes, fíjate, extracción por solventes, pero en burbujas recubiertas con una película de líquido. Mira qué cool. O sea, son gotas disfrazadas, son burbujas disfrazadas de gotas en un reactor tubular. Y tiene ha ganado un montón de premios en el Brain, no sé cuánto y todo, ya va como en el tercer proyecto, su partió con no sé, pues se ganó 10 palos en un proyecto, después en un proyecto de emprendimiento, otros 20 palos, creó su empresa. Tenemos una patente, yo también soy uno de los inventores, soy el inventor con él. Es dueña de la Católica del Norte, pero le dio 10 años de licenciamiento, si él puede explotarla, y ahora tiene un proyecto como de 200 millones para hacer el prototipo industrial. O sea, te estamos hablando de una cosa así súper concreta, súper tecnológica, y ¿por qué nos interesa esto? Por ejemplo, para extraer elementos estratégicos con resina de intercambio que son más caras para elementos específicos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tenemos que entender todo esto. La pega de este entendimiento fundamental es mía, de este desarrollo tecnológico, de cómo la gota va transfiriendo y todo. Eso es lo que tenemos que estudiar. Hacemos cosas fundamentales. Para eso hay un programa, me imagino que ustedes van o están usando COMSOL y ANSYS, hemos insistido harto en que lo usen con fenómeno de transporte. No es fácil. Yo me voy a preocupar de que entendamos los conceptos que hay asociados y cómo usarlos para inventar equipos, construir equipos, optimizar equipos. ¿Estamos de acuerdo? ¿El foco? Yo voy a usar, no me voy a ir a la teoría, voy a usar la ecuación y todo, pero quiero que entiendan qué significa cada parámetro. ¿Estamos claros el foco, Vicente? ¿Es Regueiro o Regüero? ¿Ah? Vicente. Regueiro. Regueiro. Vicente Regueiro. ¿Estamos claros el foco? Sí, tengo la idea general. ¿Perdón? Tengo la idea general. La idea general. Pero no sé si se dan cuenta que esto implica que tienen que empezar a revisar un poquito más ¿cómo se llaman? Los números dimensionales, ese tipo de cosas que lo están viendo en forma paralela en fenómeno de transporte. ¿O me equivoco? Yo di fenómenos como hace un año. Ya. Pero no es marciano esto, ¿cierto? Está bien. No, es más memoria. Ok, o repasar. ¿Estamos de acuerdo? ¿El llamado? Aquí, interpretar el proceso de difusión, que es lo que estamos describiendo ya. Relacionar advección con difusión. Cuando hablamos de advección, aquí hablamos de mezclado. La difusión en estado estacionario aquí es mezclado. La analogía de transporte y un caso aplicado a lixiviación que tiene que ver con los tiempos. Lixiviación ya la entendemos, aquí vamos a ver el efecto de tamaño de partícula, el efecto de liberación. Eso es lo que queremos ver en esta parte. Ahora, entender que el proceso difusional está, pero en una cantidad increíble de procesos, partiendo por algo tan simple como en nuestro caso, aquí hay un esquema que lo saqué de un libro de fenómeno de transporte. Aquí hay un transporte de gas por una membrana
a líquido, que sería nuestra sangre. Aquí estamos viendo un alveolo pulmonar. Un alveolo pulmonar. ¿Ah? Y más encima, en este proceso hay una reacción química, no sé si están claros ustedes, que con el pH se pasa de CO2 disuelto, ¿sí? De hecho, si ustedes, por ejemplo, se sobreoxigenan, ¿cierto? Se marean. ¿Por qué? Porque les cambia el pH de la sangre. Desplazan el equilibrio CO2. Si respiran, se marean, ¿sí? Porque esa señal llega al hipotálamo. ¿Ah? Entonces, ese es un modo de control de qué tan desplazado está el equilibrio. Y efectivamente, este es un proceso difusional, ocurre a nivel de alveolos, donde lo que importa es el área de transferencia, y cada cierto tiempo uno cree que está enamorado y suspira. Eso es un proceso de surfactación, donde se inflan los alveolos, aunque no lo crean. Uno cree que está enamorado, pero bueno, a lo mejor sí, pero no es broma. De hecho, los respiradores artificiales tienen que hacer eso. Y lo único que se busca en eso es que el alveolo, que es un globito, se mantenga turgescente, así como estiradito. Eso es turgescente, ¿ok? Dentro de los procesos, obviamente, hay transporte a través de membranas, hay transporte activo, ¿cierto? Incluido en lo que está ocurriendo ahora en su cerebro a nivel neuronal, hay un transporte activo de una bomba sodio-potasio. Esos son solo procesos difusionales. ¿Ok? Bueno, y el de la sangre que acabo de explicar. Después, procesos químicos, por ejemplo, cuando hablamos de aireación de agua residual, el punto B acá, perdón, acá, el punto B, aireación de agua residual. ¿Ah? Esto para los ambientales. ¿Qué proceso es el que está ocurriendo acá? Veámoslo fenomenológicamente. Javiera Núñez, fenomenológicamente, ¿qué está ocurriendo acá, Javiera Núñez? Cuando hablamos de aireación de agua residual, wastewater aeration. Estoy hablando de las pozas, voy a pegar esa foto, de Farfana. ¿Mm? ¿Qué está ocurriendo acá? ¿Estamos claros con el proceso, no? ¿Han visto proceso de tratamiento de agua servida? Yo por lo menos no, profe. Ya. ¿Quién ha visto el proceso de agua servida? De los que está acá, ambientales, ¿lo han visto? Me imagino, ¿no? Bueno, hay procesos físico-químicos que separan los sólidos, ¿cierto? Estoy hablando de agua servida, alcantarillado, que son plantas grandes. Yo creo que voy a tener que colocar una fotito para que vean la dimensión. Entonces hay una etapa que es biológica donde tú inyectas oxígeno. Es un absorbedor gas líquido. Entonces tú tienes unos difusores, metes burbujas de aire, donde la burbuja de aire, por una diferencia de concentración, oxígeno en la fase gaseosa, la fase líquida, a través de esta película, que sería el líquido, la película de líquido que circunda la burbuja, hay un proceso de transferencia. Fíjense que exactamente lo mismo que hay acá, pero aquí es al revés. Aquí desde de la burbuja de aire entra la corriente líquida. Y lo que busca es el oxígeno, porque ese oxígeno lo toman los microorganismos y hacen bioproceso. Hay un proceso de oxidación. ¿Ok? Ahora, ese proceso depende del tamaño de burbuja y depende del nivel de mezclado. Generalmente los que trabajan en el área de medio ambiente no saben dispersar burbuja, es complejo porque no lo pueden medir, y aquí hay una cosa súper importante que nosotros podemos mejorar esa tecnología con un invento que hay. Y ahí el parámetro importante es la el área superficial, Cuando hablamos de área superficial, estoy diciendo del aire que inyecto, cuánto se convierte en área. Entonces aquí, por ejemplo, el área superficial, estamos hablando de metros cuadrados, en el caso del aire, por metro cúbico. Aquí, por favor, mucho cuidado. Cuando hablamos de área superficial, yo la puedo calcular como área superficial respecto del volumen del tarro, el reactor, que incluye el líquido y la burbuja, o puedo calcularlo relativo al líquido que está dentro descontando el aire, o lo puedo calcular relativo a el gas que estoy inyectando. Entonces aquí hay tres formas de cálculo. No se lo olvide. Cuidado acá. Y eso va a depender de cómo yo escribo mi ecuación de transferencia de materia. Si lo hago en función del flujo de gas, en función del volumen del reactor, o en función del volumen del líquido. Cuando hago el balance, estoy hablando del balance, ¿ok?
Pero la más simple, que es relativa al volumen del reactor, va a ser 6 veces G dividido en el diámetro Soter, mejor el diámetro Soter. Es el área superficial, es decir, los metros cuadrados que tengo de superficie de gas van a estar dados por la fracción de gas que tengo, el G, fracción de gas, y D32 es el diámetro Sauter. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ya, no escucho que nadie me pregunte qué es el diámetro Soter. Nadie me ha preguntado qué es el diámetro Soter. ¿Qué es el diámetro Sauter, profe? No es el diámetro promedio, es un diámetro que representa superficie y volumen, pero lo vamos a ver cuando veamos absorbedor de gas líquido. Es un parámetro súper importante. Medir diámetro promedio en general es malo, ¿ah? En general es un error, ¿ah? Entonces lo importante es que no es diámetro promedio. Es otra cosa que tengo que explicarle con más detalle, no es tan complicado. Quiero copiar esto. ¿Ok? ¿Estamos? Después otro ejemplo de transporte difusivo que ocurre, por ejemplo, en una resina de intercambio iónico, es purificación o concentración de isótopo, ¿cierto? Todos son procesos difusionales. Después ya más en la parte de ingeniería de procesos, tenemos el proceso de adsorción, ¿sí? Proceso de adsorción, que vimos carbón activado, por ejemplo. Cristalización, es un tema que no abordamos, pero los que hagan el proyecto de tailing, la parte de productos finales, yo los voy a ayudar un poquito en cristalización, ¿ah? Porque creo que es súper importante. Después viene absorción, que es lo que acabamos de escribir para el agua, y hablamos de, aquí, por ejemplo, tenemos la extracción líquido-líquido, donde tenemos un acuoso, tenemos un orgánico, ¿cierto? Donde aquí uno tiene gotas, ¿sí? Cuando uno mezcla genera las gotas y ocurre la transferencia de la fase orgánica a la fase acuosa. Entonces aquí el concepto es, tengo las fases, las mezclo, ocurre la transferencia, separo fases. Eso es como lo conceptual de la, ¿cómo se llama? Del proceso difusional. Ahora, si esto lo vemos en una ecuación, si esto lo comparamos, voy a sacar esto que está acá, si esto lo comparamos, voy a borrar aquí. En analogía, en el caso de la transferencia de calor, tenemos la ley de Fourier, ¿cierto? Donde hay una propiedad de transporte que sería ¿cuál? La difusividad térmica, y la fuerza impulsora que sería en general la diferencial de temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Para el caso del transporte viscoso, o digamos del momentum, estamos hablando de la propiedad de transporte que sería la viscosidad cinemática puede ser, y puede haber un gradiente de presión para que se muevan las cosas. En el caso de la ley de Fick aparece el coeficiente de difusión, ¿ya? Que es un parámetro que me dice qué tan rápido se mueven las moléculas entre fluidos. Y donde la fuerza impulsora sería el gradiente de concentración. Tiene que haber un gradiente de concentración o una fuerza impulsora, ¿ah? Entonces, la ecuación más básica, que no sé si ustedes la han visto, aparece este se llama flux. Cuando nosotros hablamos de flux, anotar acá, no lo tengo anotado ahí, cuando hablamos de flux, estamos hablando de un flujo molar, flux. O sea, inventar, nosotros ocupamos un término que se llama el surface area flux, que es de otra cosa, pero el concepto de flux es una velocidad, un transporte de algo por unidad de área. ¿Ok? Entonces acá está, es la densidad de flujo molar. Entonces aquí aparece un coeficiente de difusión que está expresado, digamos, en unidades de metro por unidad de tiempo, metro cuadrado unidad de tiempo, ¿sí? Aquí es súper importante entender de que este coeficiente de difusión se puede expresar como moles, ¿cierto? Y yo puedo expresar esto como concentración molar o concentración básica. Aquí, para no marearnos, lo importante es que hay un coeficiente de difusión donde va una molécula de tipo A y se transporta a una molécula de tipo B. Esto es como decir, mira, estoy pasando benceno al aire o a nitrógeno. Benceno, nitrógeno, eso quiere decir, donde A sería el benceno, lo que se mueve, ¿ya? Y B, el medio donde se está moviendo.
Esto depende de la concentración global de todo, los moles litros que tengo, y acá tengo la fracción molar. Y fíjense que ese operador es el gradiente. ¿Ok? Y aquí, depende de las coordenadas de este flujo, aparece un menos porque se está disminuyendo la concentración, ¿cierto? Se está disminuyendo la concentración. Esta ecuación es solo para casos binarios, es súper idealizado, pero es importante entenderlo conceptualmente. ¿Ok? No veo que... Ah, que tengo pegado esto. Borrar todo. Ahora, es bueno tener en la cabeza los órdenes de magnitud. Acá estamos hablando en unidades, le decía que en unidades de dimensión por tiempo, los coeficientes de difusión. Los gases son súper rápidos porque las moléculas se mueven rápido, están en constante movimiento. Los líquidos un poco menos y los sólidos menos. Pero es importante manejar en la cabeza los órdenes de magnitud. O sea, un coeficiente de difusión de gases estamos hablando de 10 a la menos 5. ¿Ah? O sea, entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 6. Eso es lo que uno maneja así como criterio de ingeniería. Si hace algún cálculo de una cosa distinta, quiere decir que se equivocó. Ese rango, 10 a la menos 4, 10 a la menos 6. Metro cuadrado segundo. ¿Ok? Para el caso de un líquido, es 1000 veces más lento. O sea, un gas es 1000 veces más rápido. Eso es lo que quiero que tengan en la cabeza. ¿Estamos claros? Y en la medida que la matriz líquida es más compleja, tiene cosas entre medio, fideo, con fideo me refiero a polímero, por ejemplo, tiene una cosa más compleja, 100 veces más. Entonces fíjese que va subiendo en orden de magnitud la estructura de la solución donde estamos. ¿Ah? Entonces, en la cabecita, 10 a la menos 4, 10 a la menos 6, gases, ya 1000 veces más, 10 a la menos 7, 10 a la menos 10, en el caso, 10 a la menos 8, perdón, 10 a la menos 10, caso líquido, 10 a la menos 14, y acá en los sólidos sí que es distinto, porque aquí depende cómo está estructurado, pero fíjense, súper importante que aunque tenga un sólido, uno súper potente, uno puede llegar a, aunque se muere 1000 años, va a haber difusión en una matriz sólida. Por eso están complicados los residuos radiactivos. Aunque quedan enterrados y todo, estos se dimensionan para operar 100.000 años, para asegurar que no hay transporte difusional. ¿Estamos claros? Ahora, ustedes ven acá, ¿qué diablo? ¿Por qué tengo una matriz sólida un día a la menos 10? Chuta. ¿Saben por qué? Porque el hidrógeno es desgraciado. El hidrógeno se mueve rápido, pasa a través de la estructura sólida. ¿Y por qué no importa esto? ¿Por qué no importa? ¿Por qué le estoy hablando del hidrógeno? A ver, un ambiental. ¿Por qué estoy hablando del hidrógeno? Yo disparo para todos lados, pero no crean que no va con un hilo conductor. ¿Por qué estoy hablando del hidrógeno? A ver, la Carmen que es la... Carmen, ¿por qué estoy hablando del hidrógeno? ¿Alguna idea, Carmen? ¿Carmen? No la escucho. No sé, profe. ¿Alguien ambiental? ¿Por qué estoy hablando del hidrógeno? El combustible del futuro. Nosotros vamos a producir hidrógeno. Y por el momento se transporta a alta presión para hacer fuel cell y todo eso. Esto lo tienen que manejar. Son ingenieros Santa María y esto lo tienen que manejar. ¿Ok? Entonces, el hidrógeno penetra a través de la matriz, se nos escapa. Es complicado manejarlo. Y trabajamos a alta presión. Trabajamos a, no sé, 200 bar, por ejemplo. No voy a cerrar la sesión al tiro. Les voy no, le voy a mandar por correo un libro resumen de temas de hidrógeno, aplicaciones de energías renovables. Para que lo miren nomás. Yo creo que tienen que manejarlo. Es un tema de conversación. ¿Estamos, no? Gabriela Vázquez. ¿Estamos? ¿Sí? Miren el libro, mírenlo rápido. No les pido que lo estudien, pero tienen que saber algo ya de hidrógeno. ¿Estamos? En Chile hay 2 consorcios de hidrógeno. Uno que está la PUC con Alset, y Alset es una compañía suiza, que el dueño es Sansano, imagínense, y el otro consorcio lo tiene la Santa María, en hidrógeno, para hacer vehículos basados en hidrógeno, tanto combustible como fuel cell. ¿Ok? Para terminar la clase, y no extenderme, porque ya me pasé en 5 minutos, vamos a seguir trabajando un poquito más las distintas formas en que se mueven las moléculas. Vamos a seguir con este slide. La cierro y se la mando, para que la tengan revisada a lo que volvamos el próximo miércoles y estén despiertos.
El miércoles nos toca quiz, ¿o no? Porque ya empecé a hacer 2 quizzes antes. ¿Qué dice el calendario? Calendario, por favor. No, lo voy a completar esto. Ok, no, lo voy a completar mejor. ¿Toca o no toca quiz? Sí, de coeficiente de transferencia a materia. Pero no hemos visto nada. Ah, no hemos visto nada. Me falta todavía, estoy atrasado. ¿Qué voy a hacer? Es de coeficiente de transferencia materia. No, Sí, recién estoy partiendo ahora. Entonces No no sé, pero vamos lo a ver. desplazaré, porque estamos atrasados. Ya. Porque no hemos visto las ecuaciones. No vale la pena forzarlo. Sí, porque solamente vimos esto. No, sería muy fome. Y la analogía. Bueno, en rigor tenía que hacerlo, si no va a paniquear mi. Hagámonos más facilito, po. Ya, mira, voy a inventar uno al tiro para que revisen. Voy a hablar en torno a esto que está acá. ¿Están viendo? De los números dimensionales y la relación con el número de Peclet. ¿Aló? No, no No, está profe. compartiendo. ¿No quieren? ¿No ven? No. Ah, chuta, ya, deja compartir de nuevo. Hagamos uno para no romperle el calendario al ¿cómo se llama? Al ayudante que lo armó. Mira, voy a hacer uno. Te estoy diciendo, lo voy a grabar aquí para que yo también. Ah, estoy grabando.